En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios en su infinita misericordia, compasión, grandeza y gloria venga a bendecir su vida y también su casa. En primer plano, su salvación, su paz con Dios, su paz con su conciencia. Yo sé que muchas personas que nos han buscado, ya sea a través de Instagram, ya sea a través de Facebook y otros medios de comunicación, siempre están pidiendo: obispo, ore por mi familiar, por mi hermano, por mi hermana, por mi esposa, por mi padre, por mi madre. Mi madre está enferma, mi padre está enfermo, está desempleado, etcétera, etcétera. Yo necesito salud. Otros dicen: obispo, necesito empleo, necesito trabajar, quiero trabajar, no logro trabajar. Las puertas parecen estar cerradas para mí. Entonces, en verdad, todo el mundo tiene problemas, ¿sí o no? Todos nosotros tenemos problemas. Pero les voy a dar un consejo para que resuelvan esos problemas. Este consejo no es mío. Lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Usted sabe que lo más importante que Dios quiere de usted, porque Dios sabe que todos somos pecadores. La diferencia es que hay pecadores que se convierten y que nos siguen pecando, y hay pecadores que no se convierten y siguen con su vida equivocada. Sin embargo, Dios no nos ve como pecadores. Él nos ve como almas. No importa si es héroe o delincuente, si es feo o si es lindo, si es hombre o si es mujer, si es homosexual o heterosexual. No importa. Dios lo ve a usted como un alma. Pero lo que más le llama la atención a Él, de nuestra parte, es la honra. Dios quiere la honra de cada uno de nosotros. Vea lo que Dios le habló a través del profeta Samuel a su sacerdote. Al sacerdote, al hombre que tenía la autoridad divina en la época del profeta Samuel. Entonces dijo estas palabras, vea: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y le llamó la atención al sacerdote Elí diciendo: mira, Elí, has honrado a tus hijos más que a mí. Te juré que tú y tu casa me servirían para siempre, pero ya me arrepentí. ¿Por qué? Porque me has despreciado para honrar a tus hijos. Dios se enojó mucho con el sacerdote. Dios se enojó con su sacerdote por no haber honrado
al Señor en primer lugar. Y sobre la honra, mi amiga y mi amigo, vea lo que Dios, en la ley de Dios, dice en relación al padre y a la madre. Porque Dios quiere primero la honra para sí mismo. Porque Él es el Creador, es justo, Él es el Todopoderoso, el Señor único. En todo el mundo no existe otro Señor. Solo Él es Dios, solo Él es el Creador. Entonces toda honra, primero es para Él. Pero Él determinó en su ley, uno de los 10 mandamientos, diciéndole lo siguiente al pueblo de Israel: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, vea, mi amiga y mi amigo, esa es la primera. Es la primera ley que existe acompañada de bendición. Es la primera ley acompañada de bendición, porque quien honra al Padre y a la Madre tiene garantizada la promesa de que Dios prolongará sus días en la tierra. Entonces usted ve y ha comprobado que muchos jóvenes han perdido la vida estúpidamente, prematuramente, ya sea en el crimen, ya sea en accidentes, ya sea con una dolencia, una enfermedad, sea como sea, han perdido la vida. ¿Por qué? Porque no han honrado a su padre y a su madre. Porque cuando los hijos deshonran a su padre y a su madre, imagínese al Dios Padre, porque el padre y la madre son autoridades de Dios sobre sus hijos. Los hijos tienen autoridad en sus padres. Los padres tienen la autoridad de Dios sobre sus hijos. Tanto es así. Eso es tan cierto que si una madre o un padre maldice a su hijo, ese hijo será maldecido. Si maldice a su hija, esa hija será maldecida. Y usted puede verificar cuántas personas que están participando en este momento llevan una maldición lanzada por su madre o su padre, generalmente por la madre. La madre le dice a su hija: mira, tú me estás haciendo esto, pero tus hijos te lo harán peor. Y eso es exactamente lo que les ha pasado a muchas personas que se han casado y separado, y que han vivido un infierno en cuestión de familia. ¿Por qué? Porque deshonraron o han deshonrado a su madre y a su padre. Y cuando nosotros deshonramos a nuestros padres, en realidad estamos deshonrando a Dios, porque Él es quien le dio a los padres la autoridad para criarnos. Entonces, si los hijos honran a sus padres, entonces Dios promete prolongar sus días en la tierra. En otras palabras, si los hijos no honran a sus padres, tampoco vivirán por mucho tiempo. Esa es la palabra de Dios. ¿Por qué todo eso? A causa de la falta de honra de los hijos hacia sus padres. Esa es la dura realidad que hemos visto hoy. El mundo está en una pandemia pandemónica, sobre todo porque los hijos no han honrado a sus padres. Eso es un hecho. Esa es una realidad. En breve le voy a decir lo que usted debe hacer
para empezar a reconocer a su padre y a su madre, a honrar a su padre y a su madre. Porque también está escrito con respecto a Dios. El versículo que elegimos, vea, es de Proverbios. Dice así: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es la palabra de Dios, mi amiga y mi amigo. Es la más pura palabra de Dios. Usted, yo, todos tenemos la obligación de honrar al Señor con nuestros bienes. Esto es, con la primera parte de todas nuestras ganancias, que son los diezmos, que son las primicias. Usted es de una determinada denominación, entonces tiene que honrar a Dios en esa denominación, porque es miembro de esa denominación. Honre a Dios en la iglesia que está participando, en la que está siendo alimentado o en la que está siendo nutrido, en la que está siendo edificado sobre la roca. Usted tiene que honrar a Dios, ya sea en un lugar o en otro, pero en cualquier casa de Dios tiene la obligación, usted y yo, todos tenemos la obligación de honrar a nuestro Dios con las primicias de todos nuestros ingresos. Él dijo: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es decir, honra con la ofrenda, honra con los diezmos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esa promesa es para quien cree. Para quien cree en la palabra de Dios, es una ley inflexible, no puede cambiar, es inmutable y la practica. Para quien no cree, es una palabra más, un mandamiento más de Dios y nada más que eso. Para quien no cree. Pero el hecho es, amiga y amigo, su vida depende de usted. ¿Lo sabía? Su vida depende de sus actitudes en relación a Dios, sus actitudes en relación a sus padres, sus actitudes en relación a la honra al Señor. Si usted lo honra, con seguridad, Él lo honrará, con seguridad, de la manera que prometió. Y usted incluso puede hacer un desafío con Él. Usted puede desafiar a Dios, puede desafiarlo. Oh, mi Dios, tú dijiste esto, esto y esto, entonces estoy aquí haciendo exactamente lo que ordenaste. Ahora quiero ver la respuesta. Haga eso. Haga esa prueba y usted verá la grandeza de Dios en su vida. Y cuando honramos a nuestros padres, también estamos honrando a Dios. Claro que muchos de los que están participando pueden decir: obispo, no puedo honrar ni a mi padre ni a mi madre porque no los conozco. Ellos murieron, no sé qué fue de sus vidas. Mis padres murieron, yo no puedo honrarlos. Pero en el lugar de mi padre y de mi madre está mi esposa, que cuida de mí, y en el lugar de sus padres me quedé yo y cuido de ella. Pero la familia, que es sagrada, sagradísima, permanece. Y Dios bendice a los que honran a la familia, a los que honran a sus padres, a los que honran a Dios, porque los padres son la autoridad de Dios delante de sus hijos. En su casa, mi amiga y mi amigo, si usted tiene padre y madre, o si solo tiene madre, o si solo tiene padre, su padre o su madre es la autoridad de Dios en su casa. Obispo, pero ¿y si mi padre y mi madre pelean y viven una vida? Aún así, usted
tiene que honrarlos. Aún así tiene que honrarlos. ¿Cómo honrarlos? Considerándolos como padre y madre y hacerlo mejor. Aunque peleen, aunque se saquen sangre uno al otro, no importa. Usted es hija, usted es hijo. Tiene la obligación de honrar a su padre y a su madre. Y al honrar a sus padres, Dios le honrará a usted con la salvación de sus padres. Entonces Dios habla con toda claridad. Y es la primera ley acompañada de una promesa: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Haga su parte, mi amiga, y Dios hará la parte de Él en su vida. Es así, es esto por aquello. El que cree va y el que no cree se queda. La verdad está ahí, para que usted cambie su vida, su historia, para que deje de ser un mendigo, pidiendo ayuda aquí, allá y acullá, oración aquí y allá. Usted puede ser la propia bendición. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com.